Gloria a Dios. Aleluya. Adorado sea Jesús. Dios bendiga. Dios se le bendiga más. Amén. Amén. Vamos a ir rápidamente ya al tema que tenemos preparado para hoy. Aunque este no es el tema que tiene directamente el libro. No es de ese que voy a predicar, por si acaso, pero pueden buscarse. Aleluya. El libro de San Mateo 22, 15. Bendito Quien lo sea tenga Dios. puede decir amén. Es bueno que lo tengan todos porque para todos es la prédica. Aleluya. Bendito sea Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Hay poder en Cristo Jesús. Amén. Voy a repetir de nuevo. San Mateo 22, 15, para el que no escuchó. Gloria a Dios. Y las palabras de Dios serán leídas en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Ellas dicen así. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron a los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces se les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer una segunda cita. Aleluya. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. Denme un segundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi alma te adora. Bendito tu nombre, Señor. Romanos 13, 1 y 2. Y dicen las palabras: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean con condenación para sí mismos. Ahora sí, el tema de hoy es la ley de Dios y la ley de los hombres. También puede ser el tema la ley de Dios versus la ley de los hombres. El caso es que no vengo a decirle a usted si usted tiene que cumplir la ley de los hombres o no, porque si leemos este versículo, Romanos 3, del 1 al 2, es evidente que sí. En este momento lo que vengo a decirle es hasta dónde está limitada la ley del hombre con relación a la ley de Dios. Gloria a Jesús. Amén, este es el mensaje. Gloria a Dios. Aquí que leemos en el versículo de 22 de San Mateo 22, 15. Aquí los fariseos están buscando una excusa o algo para atacar a Jesús. Es decir, están buscando un error en él para acusarle. Gloria a Dios. Pero ya sabemos que Jesús escudriña los corazones y también la mente. Por lo tanto, ya Jesús conocía su malicia. Pero aquí debemos, ¿es verdad era la cuestión del tributo que ellos querían saber? ¿Era del tributo? Pues no exactamente era el tributo. Porque aquí mismo lo dice. Y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. No te cuidas de nadie. Es como que no aceptas la autoridad de nadie, prácticamente, que le dijeron. Entonces, ¿qué era en realidad que ellos querían saber? Era si Jesús aceptaba la autoridad del César. Bendito sea Dios. Era si Jesús, como Jesús había afirmado que era hijo de Dios, y por lo tanto ser hijo de Dios es un título más grande que del César, porque ya sabemos, el César no es un nombre, es un título, es similar al del faraón en Egipto. Entonces aquí está este título, que es el título más grande en el imperio romano, el César.
Y adoramos. Entonces, pero hay un título más grande todavía, que era Hijo de Dios. Y Amén. Jesús lo afirmaba. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si usted es hijo de Dios, entonces tú eres más grande que el César. Amén. Pero ¿qué pasa? Que Jesús no vino en condición de más grande que el César. Él vino en condición de cumplir aún las propias leyes del César. Y esto era lo que ellos querían saber. Si Jesús, que era hijo de Dios, podía acatar las leyes de alguien que solamente era un emperador de un solo reino. Gloria a Jesús. Y entonces aquí, algo que llama la atención era que lo mandan a los herodianos. Los fariseos y los herodianos eran contrarios, pero ellos parece que tenían bien el dicho que dice que si el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Parece que en ese momento los dos tenían como enemigo a Jesús y se unieron para tentarle. Entonces aquí en este momento le preguntan, ¿y es lícito dar tributo al César? Pero ellos no, aunque decían que Jesús era un hombre de verdad, no conocían en realidad a Jesús. Porque si lo hubiesen conocido, sabrían que Jesús ya hubiese conocido su malicia antes del tiempo. Amén. Entonces aquí está la cosa. Jesús le dice, preséntame un denario. La moneda de ese momento. Es decir, si el César se tomó la autoridad de plantar su imagen en esa moneda, era porque era de él. Es decir, ninguna persona se puede tomar una autoridad tan grande de poner su imagen en una moneda sin tener ese tipo de autoridad. Entonces por eso que a Jesús se le dice, muéstrenme el denario. ¿Qué hay en la inscripción y en la imagen? Es decir, ahí estaba el nombre del César. Y posiblemente decía emperador del Imperio Romano, uno de los imperios más grandes. Entonces aquí está la cosa. Y le dice, da al César lo que es del César. Da a Dios lo que es de Dios. Es decir, dale a cualquier lo que le pertenece. Gloria a Dios. Dale a Dios las cosas que son de Dios. Si lo traemos este tiempo, en la autoridad del hombre, dale al hombre la autoridad que se merece, pero dale a Dios también lo que se merece. Amén. Y más aún, es más importante la autoridad que le debes dar a Dios que la que le debe darle al hombre. Porque la autoridad del hombre sobre la iglesia de Dios está limitada. Amén. Y muy limitada. Pero hoy en día se han tomado como esa autoridad de las leyes, de que el cristiano debe acatar sus leyes tal y cual. ¿Ven? Tales y cuales están. Es decir, que aunque la ley esté contraria a la ley de Dios, ellos quieren que la cumplan. Gloria a Dios. Pero aquí es que está la cosa. En un momento, y ya hablando en un momento ahora que estamos en esta situación de crisis, en la crisis es donde las leyes humanas empiezan a surgir más fuertes. Es decir, en la crisis es que ellos como que se aprovechan para mostrar su ley. Y por eso es que en un momento al pastor John MacArthur en Estados Unidos le estaban estableciendo muchas leyes que eran antibíblicas. Es decir, le decían que no podían adorar, que no podían predicar, es decir, que no podían reunirse en el templo si no fuera del templo. Entonces, todas esas leyes que él dijo sobre la iglesia no manda las leyes humanas. Las leyes humanas sí tenemos que acatarlas, pero no son las leyes que se establecieron para la iglesia. Y entonces aquí está la cosa. Hubieron otros pastores y muchas personas del medio cristiano que lo juzgaron a él y le recitaban este versículo: sométate toda persona a las autoridades superiores. Entonces le decían que John MacArthur estaba desacatando las leyes humanas y por lo tanto estaba desacatando las leyes de Dios, porque ahí lo dice: todo el que no acepte la ley, las autoridades superiores, entonces también está desacatando la ley de Dios. Pero ¿qué pasa? Que en este momento, evidentemente, la ley humana era contraria a la ley de Dios. Y las leyes humanas no estaban limitadas a tomar la autoridad de decirle al pueblo de Dios que no podía alabar, que permitirle al pueblo de Dios que cante y que predique y que se reúna es claramente evitar que el pueblo de Dios adore. Entonces aquí está. Fue tanta la conmoción que dijeron
que John MacArthur fue llevado, es decir, ante la justicia por esto. Entonces ahí lo estaban juzgando por desacatar las leyes, por desacatar las leyes humanas. Pero habían dos cosas: si cumplo las leyes terrenales, entonces incumplo la de Dios. Y si cumplo la de Dios, por lo tanto tengo que cumplir a esa ley humana, pero no podía cumplir la de Dios. Y aquí es la pregunta: ¿cuál debemos cumplir? ¿O cuál usted cumpliría? Si usted evidentemente ve que las leyes humanas son contrarias a la de Dios. Y tengo para decirle que hoy en día el Evangelio no ha llegado tan lejos y más lejos de lo que ha llegado todavía, es por algunas restricciones que han puesto las leyes humanas. Por ejemplo, China no tiene libertad de culto fuera que su propia religión. Entonces, ¿cómo llega? Y es una ley que se tomó, una ley humana. Es decir, se tomó una ley humana que impide que el Evangelio se desarrolle tal cual en esa nación. Entonces, es una ley humana que está contraria a la de Dios. Y entonces, esto es lo que digo. Y eso ha impedido que el Evangelio surja en estas naciones. Hay algunas naciones que tienen una religión oficial y por lo tanto solamente se limitan a aceptar esa religión y no quieren aceptar el Evangelio de Dios, el cual es el Evangelio de la buena noticia que se nos ha dado. Amén. Hoy. Entonces lo que quiero decirle hoy, como les dije, no es que incumplamos las leyes humanas, es que usted examine las leyes humanas y se dé cuenta si esa ley humana es contraria a la de Dios. Porque si usted está cumpliendo una ley humana que es contraria a la de Dios, es porque claramente usted está desacatando la de Dios. Te adoramos. Entonces, hoy en día hay muchas personas que le están dando al César lo que es del César, pero lamentablemente se han olvidado de la parte de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Pero yo les digo, más importante es la de Dios que la ley humana. Amén. Y entonces, este mandato tenemos de no apartar de nuestra boca, como se le dijo a Josué, no apartar de nuestra boca la ley de Dios. Es decir, no dejar de hablar sobre la ley de Dios. Gloria a Dios. No dejar de tener la ley de Dios por sobre la ley humana. Gloria a Jesús. Porque las leyes de Dios son más importantes que la ley humana para nosotros. Ciertamente, las leyes humanas han querido establecer una autoridad que ha ido afectando a la iglesia. Pero quiero decirle que también la ley de Dios afecta a los humanos. Es decir, aquellos inconversos. No porque sean inconversos están fuera de no cumplir la ley de Dios. Tal humano, criatura de Dios, creado sobre esto, tiene que cumplir los estatutos de Dios. Y no porque no lo esté incumpliendo o porque no esté en el Evangelio para cumplirlo, eso no quiere decir que no sufrirá las consecuencias de esto. Te adoramos. Así como el cristiano sufre la consecuencia de decir no a una ley humana que es en contra de Dios, el cual lo meten a la cárcel. Quiero decirle que las leyes humanas fueron, y en parte, leyes religiosas las que llevaron a Jesús a la cruz. Porque decían, este blasfemaba, porque decía ser hijo de Dios. O blasfemaba por decir esta cosa tan grande. Y ahí es que están los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Aquellos que eran como judaicos. Entonces ellos nada más se limitaban a las leyes. Y ahí estaban las leyes del emperador, que todo el que era blasfemo lo encontraban como criminal y era llevado a la cruz. Gloria a Jesús. Entonces estas leyes que se unieron para llevar a nuestro Señor a la cruz. Pero aún así, las leyes humanas debemos cumplirlas. Gloria a Dios. Pero hay muchísimas leyes humanas que son contrarias a la de Dios. Y mientras más surge el tiempo y más avanza el tiempo, vemos cómo las leyes humanas se oponen a la ley de Dios. Cómo hoy en día las leyes humanas le dan más importancia
a sus propias leyes que a las leyes de Dios. Y por lo tanto, aquí está el caso de que hoy en día las constituciones le han estado dando autoridad y fuerza a la comunidad LGBT o la comunidad gay, el cual el Señor dice que todo aquel que varón que se eche con varón, eso es pecado, y lo dice la Biblia. Pero hoy en día, todo el que dice un comentario fuera de lo que quiere escuchar un gay es conocido como homofóbico. Y todo lo que dicen ellos, es decir, hoy en día ellos están diciendo que la iglesia es el sistema más homofóbico que existe, porque no aceptamos lo que ellos quieren imponer sobre nosotros. Y las leyes humanas quieren imponer que la iglesia los case. Y dígame usted, ¿acaso no son leyes humanas las que le están diciendo a usted que lo case? Amén. Pero ahí está la contrariedad. Esa ley que le está poniendo a usted que le case dentro del templo de Dios es contraria a la ley de Dios. Pero tenemos este mandato que la cumplamos. Entonces, ¿cómo podemos cumplirla? Simplemente esa no es la ley que debemos cumplir de las leyes humanas. No se pase en rojo. Nunca lo haga. No le estoy diciendo que se pase en rojo. Nunca lo haga. Esto no es algo que debe hacer un cristiano. Pasarse en rojo de un semáforo. Es una ley humana. Pague tributo. Es decir, pague los impuestos. Nunca se salte los impuestos. Porque claramente ya se nos mandó a cumplir ese tipo de autoridades. Y todo aquel que no pague los impuestos sí está acarreando a desacatar las leyes humanas y por lo tanto la ley de Dios. Aleluya. Porque se nos ha dicho que paguemos el tributo o que paguemos el impuesto, y por lo tanto tampoco no se pase en rojo. Y hoy en día nadie quiere prácticamente no incumplir las leyes humanas, pero se han olvidado de la ley de Dios. Y en ningún momento se nos ha dicho en la Biblia y se nos ha afirmado que las leyes humanas son las que nos van a salvar. No, son la ley de Dios que nos salvan. Son los estatutos, los principios bíblicos, los cuales nos llevan a tener una vida de santidad en Dios. Entonces, lo único que les digo es, examine las leyes humanas y mire a ver cuáles leyes humanas están limitadas a cumplir. Porque no todas las leyes humanas, porque sean humanas o porque se nos ha dicho en este versículo que hemos leído que la cumplamos. Aquí no se está refiriendo a leyes que son contrarias a la de Dios. Amén. Se están diciendo leyes civiles, el cual eran leyes tales como cumplir el tributo, porque con eso fue que le vinieron con el tributo. Entonces, eso es lo que pasa. No debemos no acatar las leyes humanas, porque se nos ha dado este mandato de cumplirlas. Pero mire a ver cuáles leyes humanas están contrarias a la de Dios y por lo tanto lo ponen a usted en una duda. Y no diría que usted debe entrar en una duda, porque usted sabe que las leyes de Dios son más grandes y la autoridad de Dios es más que la autoridad que ejerce un humano. Bendito sea Dios. Sobre la iglesia. Dios. Entonces, en un momento parece que la iglesia donde mandaron a Tito, parece que no estaba cumpliendo las leyes humanas, es decir, la iglesia de Creta. Y aquí es que Pablo le dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahí está la evidencia, la iglesia tiene que sujetarse a los gobernantes, pero no sujetarse a las cosas o estatutos que han puesto los gobernantes sobre las cuales son contrarias sus estatutos sobre Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces le dice que estén dispuestos a hacer toda buena obra. Es una buena obra cumplir las leyes. Que estén dispuestos a cumplir en todas las leyes que son lícitas para cumplir, mas no se vaya más lejos de ahí, porque claramente hoy en día las leyes humanas han querido hacer un sistema contrario a Dios. Pero les digo, no dé al César o dé a las autoridades de afuera, a las autoridades inconversas,
dele lo que le pertenece, pero nunca se olvide de darle a Dios lo que es de Dios. Y tenemos todas estas buenas cosas, que tenemos la ley de Dios sobre nuestras manos. Yo lo he visto en una iglesia donde lo primero que se le lee a usted sea la Constitución. No, lo que leemos es la Biblia. Gloria a Dios. Eso es lo que tenemos. Y si tuviéramos que cumplir las leyes humanas más que las leyes de Dios, pues entonces no tendríamos que tener la Biblia acá. Tendríamos que tener la Constitución Dominicana. Gloria a Dios. Pues entonces así mismo, Alma te adora, papá. acepte las leyes humanas, pero nunca se olvide de las leyes de Dios, porque muchas leyes son contra Dios. Creo que hasta aquí mi parte. Fue un poco directo, pero amén, ya puede pasar la... Gloria a Dios.